Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar a hackear nuestra mente precisamente con el inicio de la lectura del cuarto repaso, la introducción. Adelante, Leti. Hay un tema central que unifica cada paso del repaso que ahora emprendemos, el cual puede enunciarse de manera muy simple con estas palabras. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Este es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu Padre es. Este fue el pensamiento mediante el cual el Padre creó a su Hijo, estableciéndolo así como co-creador con él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del Hijo, pues en su mente no puede haber otros pensamientos salvo los que su Padre comparte con él. La falta de perdón es lo que impide que este pensamiento llegue a su conciencia. No obstante, es verdad eternamente. Comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta de verdadero perdón, puesto que son ilusiones, no se perciben simplemente como lo que son. Defensas que te impiden ver y reconocer tus pensamientos rencorosos. Su propósito es mostrarte otra cosa y demorar la corrección mediante autoengaños diseñados para que ocupen su lugar. Bien, aquí hay una cosa que nos está diciendo que para empezar la preparación, ¿sí? Tenemos que serenarnos para entender las múltiples formas con las que ocultamos, y aquí lo dice muy cuidadosamente, la falta de verdadero perdón. Una crítica que hacemos constantemente a alguna persona cercana a nosotros, o quizás alejada, asumiendo de que es que esta persona hace esto, esta persona hace lo aquello, y entonces estamos juzgando, estamos adjudicándole a algo externo a nosotros ciertas cualidades o defectos que tiene esa persona. Y entonces ahí ya tenemos un obstáculo con el que estamos impidiendo reconocer que nosotros tenemos un pensamiento rencoroso. Entonces, así es como empieza nuestra preparación, analizando porque básicamente lo que hacemos es analizar al iniciar la preparación las relaciones que nos rodean, y cuando estamos culpando a alguien de que es un aprovechado, que es un mentiroso, que es lo que sea, ahí estamos nosotros abrigando un pensamiento rencoroso que nos pertenece. Entonces, esos pensamientos, su propósito es demorar la corrección, porque el curso nos ha dicho que veamos una y otra vez a nuestros hermanos como parte integral de nosotros mismos. Por eso es tu otro yo, nuestro prójimo es nuestro otro yo. Tu otro yo es al que tienes que, antes de la práctica, por eso dice, es parte de la preparación. Es que hay un asociado con el que de vez en cuando me encuentro y no me gusta su manera de actuar. Ahí tienes un pensamiento rencoroso. Eso es un obstáculo para que demora la corrección precisamente de ese pensamiento. Decir, bueno, ¿para qué pienso de él de esta manera? O de ella, puede ser un él, una ella, o simplemente a veces te sugieren que hagas algo y tú te defiendes diciendo, eso no me corresponde a mí, cuando realmente te están dando una respuesta a una petición que tú has estado haciendo. Entonces, bueno, pues precisamente
Así empieza nuestra preparación. Adelante, Leti. Comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que cada día que repases, ese día puede ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva, despéjala de todo pensamiento engañoso y deja que solo éste la ocupe completamente y elimine los demás. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 5 minutos que le dediques a este pensamiento será suficiente para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Pues precisamente aquí nos está diciendo, o sea, parte de la preparación. Iniciamos como haciendo un listado de aquellas relaciones en las que no nos sentimos a gusto y nos preguntamos para qué pienso de esta manera, de tal circunstancia o de tal persona. Ya estamos cuestionando nuestras propias decisiones, porque ya ahí está una decisión de pensar que tal persona o circunstancia es de tal o cual manera. Luego empezamos a dedicar tiempo para preparar la mente, ya después de que encontramos a los sujetos que están obstaculizando. Estos sujetos no son las personas, sino son los pensamientos rencorosos que hemos abrigado cuidadosamente. Pues ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestra mente para tener una actitud receptiva. Y vamos, como todas las lecciones empieza, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Ese es el pensamiento que va a ser como la barredora de todos los cuestionamientos que tenemos, que ya hemos hecho, precisamente porque ya nos dimos cuenta que hay alguien al que necesitamos perdonar. Y perdonar ya entendemos que es verlo tal como Dios lo creó. No es enumerar sus faltas. Sí lo hicimos en un principio, claro. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer nuestros errores. Entonces, es que tal persona siempre anda buscando aprovecharse. Es que esta persona nunca cumple con sus promesas, a la mera me deja colgado, o ya está tomando demasiado, cualquier cosa que te venga a la mente, tú dices, ok, a ver, yo estoy haciendo un juicio y no lo estoy viendo tal como Dios lo creó. Entonces, ya que lo reconociste, entonces viene mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y eso limpia todos esos juicios que hiciste inicialmente, ¿sí? Por eso es importante encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado. ¿Cuáles son las pautas? Que estés feliz, que estés en paz, que reconozcas que solamente existe el amor y la paz a todo tu alrededor, ¿sí? Con esto estás haciendo que la mente de tu Padre se haga cargo de todos los pensamientos que has de recibir este día. Adelante, Leti. Estos no procederán únicamente de ti, pues los compartirás con Él, y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor, devolviéndole a Él mensajes del tuyo. De esta forma es como estarás en comunión con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto, y así como su compleción se une a Él, del mismo modo Él se unirá a ti, que te completas al unirte a Él y a Él unirse a ti. Pues precisamente usamos esta frase, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, precisamente para establecer una comunión con nuestro Padre. Y aquí él mismo nos está diciendo que nosotros vamos a devolverle a Él los mensajes. Porque cuando tú estás diciendo, mi mente solo alberga lo que pienso con Dios, tú recibes pensamientos de paz, ¿sí? Eres tan santo como yo mismo, sigue siendo tal como yo te creé, y en ese momento tú estás agradeciendo. Básicamente, ese es el acto de dar y recibir, de recibir para volver dar a nuestro Padre como un acto de agradecimiento. Y entonces, bueno, pues cuando ya la mente se ha serenado, ya es la preparación, entonces entramos a lo que es
la lección. Básicamente las ideas. ¿Lo quieres leer, por favor? Después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las 2 ideas. ¿Quieres que lea las ideas o estoy bien? No, estás bien, sí, estás perfectamente bien. Después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las 2 ideas que se han asignado para el repaso de ese día. Luego cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros. No hay prisa ahora, pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Deja que cada palabra refleje en el significado que Dios le ha dado, tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases ese día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él. Y lo utilizaremos en nuestra práctica y no utilizaremos en nuestra práctica otro formato que ese. Bien, pues vamos a realizar la práctica de la lección. Iniciamos con la frase que va a despejar nuestra mente. Ya hemos hecho un repaso de las personas con las que tenemos un juicio. De hecho, tú ya las traes en tu mente, puede ser una persona cercana o no tan cercana, un compañero de trabajo, un familiar, un padre, un hijo, un tío, el abuelo, la suegra, ¿sí? El cuñado. O sea, tienes una serie de juicios y entonces te das cuenta de lo que piensas acerca de alguien, la opinión que tienes. Esa opinión es un obstáculo que está en tu mente que no te permite reconocer ese pensamiento rencoroso. Es el momento de hacerlo a un lado, ese pensamiento, dándote cuenta que tú mismo lo has interpretado de manera equivocada. Lo ves de una manera que no corresponde con la realidad. Ese hermano que viene a tu mente, en este momento lo vas a ver tal y como Dios lo creó. Así que todos esos juicios que ya están, ya te diste cuenta cuáles son, los vamos a eliminar con el pensamiento central. Adelante, Leti. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Perfectamente. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. ¿Qué es lo que pienso con Dios? Solamente pensamientos de paz, pensamientos de unidad, pensamientos que hablan de un amor infinito y eterno que siempre se está extendiendo. No hay espacio precisamente para pensamientos rencorosos, porque precisamente el amor que siempre se extiende lo que hace es borrarlos del mapa de tu mente. Da lugar solamente a los pensamientos que son reales y que son para siempre. Todo pensamiento de rencor es un obstáculo que no te permite reconocer que tú eres la luz. Y si no te permite reconocer que eres la luz, es precisamente que este pensamiento rencoroso es un pensamiento de oscuridad. Entonces, precisamente lo hacemos a un lado porque hemos juzgado que es un pensamiento falso. Determinamos su invalidez y las ideas que se nos dan hoy precisamente son estas. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Cerramos los ojos porque esta práctica implica, esta sí implica los ojos cerrados, ¿sí? Y la repetimos lentamente. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y si juntamos ambas ideas, nos damos cuenta que es un círculo infinito de retroalimentación. Porque estoy en paz, porque la quietud implica que el movimiento de pensamientos en mi mente se aquieta.
Permito que la quietud sea la paz de Dios. No andan brincando pensamientos de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir, qué es lo que tengo que resolver. Esos pensamientos a la quietud. No lo necesitamos, porque voy a recibir el regalo de la paz. Recibo en este momento la palabra de Dios. Sigo siendo tal como Él me creó. Y la siguiente frase es la que establece el círculo infinito. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Porque si recibo la palabra de Dios, estoy dispuesto a darla. ¿Y a quién le estoy dando? A mi hermano. A todos aquellos que inicialmente en esta práctica pensé que hay un juicio contra ellos y decidí verlos tal y como Dios lo creó. A ellos les doy la bendición que acabo de recibir y esta bendición que doy regresa a mí. Y hablando precisamente del amor que se extiende infinitamente, no solamente se extiende, sino regresa a mí multiplicado. Que nos demos cuenta de este círculo infinito de benevolencia, ese círculo infinito que se retroalimenta de manera infinita, en la que la bendición que hemos recibido, nosotros la otorgamos y regresa a nosotros. Se vuelve a extender nuevamente, es un círculo infinito de bendición. Esta lección nos deja hoy con la misión de bendecir. Puesto que Dios al crearnos nos bendijo y nos bendijo con amor, con paz, con dicha, con su identidad, con la eternidad, con su propia santidad. Pues entonces, tal como doy, así es como comparto. Me doy cuenta que soy el ser amado de Dios. Su infinito amor se vuelca sobre mí porque soy su obra maestra. Pues esto mismo que Dios me da, su bendición, es lo que tengo que compartir con mi hermano para que vuelva a mí multiplicado. Esa es la función de la lección del día de hoy. Así que dejemos que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Conozco la palabra que Dios dijo en el momento de mi creación. Y dejo que sea así, tal, sin ninguna modificación. Y esa misma palabra se la entrego a mi hermano. Eres tan santo y puro como yo mismo. El mismo enunciado con el que Dios nos bendijo, sin ningún cambio, exactamente la misma palabra le vamos a otorgar a nuestro hermano, diciéndole, eres tan santo y puro como yo mismo. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Es un recordatorio constante de que no he cambiado y que sigo siendo tal como Dios me creó. Adelante, Leti. El 8. Cada vez que el reloj marque la hora, trae a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y pasa un momento de recogimiento con él. Luego repite las 12 días correspondientes a ese día sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierra para ti y deja que reciban allí donde se dispuso que fuesen recibidos. No vamos a añadir otros pensamientos, sino que dejamos que estos mensajes sean lo que realmente son. No necesitamos otra cosa que esto, para que se nos dé felicidad y descanso, eterna quietud, perfecta certeza, y todo lo que nuestro Padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de Él. Y concluiremos cada día de práctica
A lo largo de este repaso, tal como lo comenzamos, repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de este día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la luz por la oscuridad, el gozo por los pesares, la paz por el sufrimiento y la santidad por el pecado. Dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra. Y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia. Bueno, pues aquí nos queda muy claro que cada hora vamos a recordar el pensamiento central. Sabemos que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Un minuto de reflexión sobre esto y repetimos: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Siendo conscientes de este círculo infinito en que la paz se retroalimenta nuevamente. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. La palabra de Dios es que soy tan santo como Él me creó. Y todo lo que doy, o sea, que esta palabra que recibí, la voy a compartir, todo lo que doy. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que doy? Porque Dios me dio todo su ser. Y precisamente es este todo el que voy a compartir. Por eso la siguiente lección: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. No es ninguna paradoja. Todo lo que doy, ¿a quién se lo estoy compartiendo? A mi otro yo, que no es más que una extensión de mi propio ser. Porque para Dios solamente existe un hijo. Entonces, si entendemos que cuando bendigo a mi hermano, me estoy bendiciendo a mí mismo, no es un acto de egoísmo, es un acto de conocer la verdad, puesto que Dios solamente tiene un hijo. Y estamos conscientes de que la proyección mental que tenemos de que habemos varios ha sido producto de la decisión de la separación. Pero realmente seguimos siendo un solo ser. Por eso estamos poniendo nuestra mente en manos de la mente maestra, de la mente de Dios, para que se haga cargo de los pensamientos que vamos a compartir. Ya sabemos que somos un solo ser y que en este sueño parece que hay muchos, pero realmente son nada más aspectos del mismo ser de Dios. Entonces, por eso los vamos a ver tal como Dios los creó, tan santos y puros como nuestro Padre nos creó. Y con esto terminamos la práctica de la lección. Es muy sencilla, es algo que nos llena de paz. Estamos en el recogimiento de la quietud. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a mantener en el resto del día y recordarnos unos a otros que, como ya lo hemos leído, hay que disponer de una estructura que nos permita acordarnos. Ya la tenemos, es el chat de WhatsApp, que estamos continuamente recordándonos mutuamente que hay que hacer la lección, que hay que recordar ese estado de paz. Y pues con esto terminamos. Está lleno ya nuestros objetivos. Sabemos que nos vamos a ayudar mutuamente a lo largo del día y nos vamos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 30, el nuevo comienzo, y hoy iniciamos la sección segunda, el libre albedrío. Y aquí precisamente le está dando el verdadero significado que es el libre albedrío, porque aquí nosotros lo hemos confundido en que yo tengo la capacidad de decidir por mí mismo, si tengo mi libre albedrío y puedo ser independiente y autónomo. Eso es el significado que le hemos dado al libre albedrío. Pero el libre albedrío con mayúsculas, o sea, la voluntad, es completamente distinto, porque aquí hemos confundido el concepto libre albedrío precisamente con
mantenerme separado de la opinión de los demás o de la ayuda de los demás, porque yo sé qué es lo que quiero para mi vida. Y bueno, pues precisamente eso nos ha orillado a tener pensamientos separados, tratar de mantener nuestros pensamientos en secreto. Y precisamente hemos fabricado un cuerpo que está, el cráneo es una bóveda de hueso que parece que impide que nuestros pensamientos se salgan hacia afuera para que los demás los piensen. Y muchas veces pensamos que tenemos que conservar en secreto nuestros pensamientos para que nadie nos venga a echar a perder lo que nosotros queremos hacer para nuestro exclusivo bien. Entonces, precisamente en esta lucha de mantenernos separados, no nos damos cuenta que estamos perdiendo la verdadera unidad. Y nos lo va a escribir precisamente. Adelante, Leti. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya, y el único conocimiento de que Él goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo, y el cielo mismo donde lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo, Él solo quiere oírte llamarle amigo. Aquí hay una cosa que nos quita de la mente la creencia de que Dios primero creó el cielo, la tierra, un montón de cosas, y hasta el último, al séptimo día, creó al Hijo de Dios. Y no es cierto. O sea, aquí no está diciendo, ¿sí? Que por eso se llama el Hijo, es la creación. Y la creación es solamente cuando Dios compartió su pensamiento. Dios dijo, mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo. Y ahí fuimos creados. Bueno, fue creado el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros es un aspecto del Hijo de Dios. Ahora, a partir de allí fue la primera muestra de que Dios extendió el amor. A partir de allí continuó la creación. Entonces, precisamente aquí nos está diciendo que el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. O sea, que el cielo mismo comenzó en la creación. Yo no puedo usar honestamente la palabra comenzó, porque comenzó habla de pasado y habla de un inicio. No es posible hablar de lo que es infinito porque la creación del Hijo de Dios, pues es que el Hijo de Dios siempre ha estado con Dios, siempre, siempre. Y de alguna manera, para que entendamos, la creación precisamente habla de que cuando profirió mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo, pues ahí es lo que Dios continúa diciendo hasta la fecha, pero con una diferencia. Dice, ni una sola chispa de vida fue creado sin tu grato consentimiento. O sea que la creación comenzó, no encuentro otra palabra porque no es posible hablar desde el infinito, pero la creación comenzó con el Hijo de Dios. Y a partir de allí, el Hijo de Dios, junto con el Padre, co-crearon el resto de las maravillas. ¿Cuáles son esas maravillas? No es este mundo, definitivamente, ¿no? Pero nos habla de lo que, de nuestras propias creaciones, que nosotros somos padres de las creaciones. No sabemos de qué se trata, pero está hablando de que ni una sola chispa de vida. Está hablando de cosas que están vivas. Entonces,
dice que, que nosotros co-creamos junto con Dios desde siempre. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. No estás siendo consciente, deshazte de las patrañas de que Dios primero creó el cielo, la tierra y todo eso, y después te creó a ti. No es cierto. Tú eres el cielo. Y de hecho el curso en otras partes nos dice, tú mismo eres el cielo de Dios. Entonces, vamos, que nos quitemos la idea de que fuimos como el último hijo. O sea, porque en el Génesis habla que Dios creó al hijo hasta el séptimo día. O sea, que somos el último. No es cierto. No es cierto. Fuimos lo primero y lo único. Y a partir de ahí co-creamos junto con Dios todo. No me pregunten qué es el todo porque, pues, no, yo no lo sé. Realmente es algo que cuando regresemos a nuestro Padre lo vamos a poder reconocer perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando fabricamos un mundo en el que queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestro libre albedrío, es que esto me conviene, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero comprar, lo único que estamos haciendo es tratar de multiplicar ilusiones y no nos damos cuenta que nos estamos oponiendo al Espíritu Santo. Y lo único que estamos haciendo es luchar contra nosotros mismos. Igual, cuando alguien nos da su opinión y no está de acuerdo con la idea de lo que queremos, estamos luchando contra el Espíritu Santo. Estamos luchando contra nosotros mismos. O sea, nuestro hermano es una extensión de nosotros mismos. Y si le hemos pedido a Dios, si le hemos dejado de decidir por nuestra cuenta, necesariamente necesitamos tener un heraldo que nos muestre cuál es la decisión que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que no escuchamos todavía claro y que ponemos en duda sus mensajes. Entonces, precisamente se ha dispuesto que haya testigos que hablen en favor del mensaje que ha llegado. Entonces, precisamente, el Espíritu Santo solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Pero cuando Dios te pide que hagas su voluntad, decimos, no, es que esto no es la voluntad de Dios. Por eso necesitamos un testigo. Alguien que nos recuerde qué es, que las cosas que son. Recordemos que nuestros hermanos son precisamente los heraldos de esos mensajes. Y que cuando nosotros, por eso la lección de hoy, perdonamos a todos. ¿Por qué? Porque recordamos exactamente lo que es la lección. En la que yo recibo hoy la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? Eres tan santo y puro como yo mismo. Esa es la palabra de Dios. Y la siguiente parte, todo lo que doy, o sea, lo que comparto, lo que recibí de Dios, todo lo que doy, que es toda su esencia, es a mí mismo a quien se lo doy. ¿A quién? A mi otro yo. Ahí está el perdón. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy, porque se lo estoy dando a mi otro yo, que es una extensión de mi ser. Entonces, precisamente al recordar que yo estoy co-creando junto con Dios, pues entonces me vuelvo consciente de que cada vez que un hermano llega a mí y me dice lo que tengo que hacer, lo único que tengo que reconocer es, bendito Hijo de Dios, gracias por decirme lo que tengo que hacer. No luchar contra Él, porque es luchar contra mí mismo, es contradecir al Espíritu Santo. Por eso, Dios no es nuestro enemigo, nos ha mandado heraldos para recordarnos cuál es su voluntad. Y Dios solamente quiere oírnos llamarle, amigo, bienvenido. Porque junto con el heraldo, nuestro hermano, está llegando el mensaje que Dios nos manda.
Entonces, si reconocemos la santidad del Hijo de Dios en cada uno de tus hermanos, cuando nos dicen algo, le digo, amigo, hermano, bienvenido, muchas gracias por lo que le me estás diciendo. Adelante. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiese podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su Hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre. Y oponerte a Él, es decir, ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Es que aquí en este mundo, cuando decidimos por las ilusiones, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ya se me hizo tarde, ya, todo eso no es más que votar por las ilusiones. Y aquí nos dice, qué maravilloso es hacer tu voluntad cuando tu mente está libre, cuando permites que Dios te diga qué es lo que estás haciendo. Es una manera de recordar que Dios te creó precisamente para que tú junto con Él crearas. O sea, todo lo que vino después de la creación es una extensión y tú co-creas junto con tu Padre. Cuando determinas que las ilusiones son las que te van a hacer feliz, lo único que estás haciendo es negar el maravilloso poder que Dios te dio. Entonces, o sea, qué maravilloso es hacer tu voluntad. Y eso es libertad. O sea, es ser completamente libre para extender el amor, la paz y la dicha. Eso es la verdadera función. Pero cuando rechazamos, ¿sí? Que en todos lados se encuentra la paz, el amor y la dicha, que lo que estamos haciendo, tratando de construir un infierno. Entonces, por eso nos dice, tu verdadero libre albedrío es aceptar tu propia voluntad, que es la misma que la de tu padre. No hay ninguna diferencia. Tu padre quiere para ti la paz, el amor y la dicha absolutos y sin límites. Cuando tú no aceptas eso, estás aceptando ilusiones como tratando de suplir lo que no tiene fin. Cuando es que yo quiero esta casa, yo quiero esta profesión, yo quiero que mis amigos sean de tal manera, quiero que se me respete, entonces lo único que estás haciendo es tratando de creer que el mundo es un infierno. Entonces, eso no es libertad, es encadenarte a las ilusiones. A nada más se le debería llamar con la palabra libertad más que al pensamiento de Dios en tu mente. Por eso, en mi mente solo albergo lo que pienso junto con Dios. Eso es lo que me establece mi verdadera voluntad, el verdadero libre albedrío, no las pequeñas decisiones que tratan de convertir este mundo en un infierno. Adelante, Leti. Contempla una vez más a tu enemigo al que elegiste odiar en vez de amar, pues así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él el reino del miedo. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser un prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad creó todo. Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, pues fue tu voluntad lo que
las ubicó en el cielo. Y nos vuelve a recordar, efectivamente, que así como en el recordatorio de la introducción, en el recordatorio de la introducción dice, comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las cuales se puede ocultar muy cuidadosamente la falta de verdadero perdón. Nos los dijo, y yo me encuentro con la sorpresa que efectivamente aquí en el libro de texto vuelve a decirnos, contempla una vez a tu enemigo al que elegiste odiar en vez de amar. Se nos pidió en la introducción que pasáramos lista de aquellas personas con las que hicimos un juicio. No, es que esta persona es una mentirosa, que es un desobligado. Esta persona siempre está buscando nada más para su propio beneficio, ya no quiere nada con él. O ella, ¿sí? Siempre hay alguien en el que hemos tenido un pique, un roce, una defensa. Siempre. Por eso aquí nos dice, en la introducción, pasa revista a esas personas con las que tú has establecido una relación, ¿sí? Porque te están mostrando tus propios pensamientos recursos. Entonces, no es tu enemigo. Aquí dice, contempla una vez más a tu enemigo al que elegiste odiar en vez de amar. Nos los vuelve a recordar. Date cuenta que así es como nació el odio en el mundo. Y así es como se estableció el reino del miedo. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste. Tú quisiste que fuera así, pero lo quisiste desde la perspectiva de la ilusión, no desde la verdad. Porque la verdad siempre dice, el Hijo de Dios para siempre santo y puro. Dios ya dio su fallo, así fue como el Hijo fue creado y no hay otra cosa. Entonces, por eso dice, escucha ahora a Dios hablar a través de su voz, decirte, tú, hermano, no es lo que tú piensas, es lo que Dios dijo desde el principio, porque eres tú mismo, tu hermano eres tú mismo. Entonces, tu voluntad no es odiar, ni ser prisionero del miedo, no ser un esclavo de la muerte, sí, porque cuando haces un juicio, estás viendo cuerpos, estás viendo lo que dicen, lo que hacen, o lo que no dicen, o lo que no hacen, y que entonces tratas de defender, porque todo pensamiento de ilusión necesariamente tiene su desenlace, la muerte. Y te incluye a ti. Entonces, oye, ese es el mísero regalo que nosotros tenemos al seguir la voz de la ilusión. Es un mísero regalo. Morir, nacer, vivir un breve momento y morir para no volver a existir, eso es lo que pretende el ego. Entonces, bueno, no eres un esclavo de esta creencia, ¿sí? Ni eres una insignificante criatura de escasa vida que solamente dura unos cuantos años. Eres el Hijo de Dios que tiene vida en sí mismo y la muerte no es nada, no es más que una simple creencia, ¿sí? Obviamente en esa creencia fabricaste un cuerpo que está sujeto a los vaivenes de esa creencia, pero es solamente una creencia. Cuando deshagas esa creencia, necesariamente el cuerpo tiene que desaparecer. Y no es de que sea destruido, desaparece porque es una nada que parece existir, pero siempre es lo mismo, es una nada. Porque tu voluntad no tiene límites, porque tu voluntad no puede ser limitada. ¿Cómo? Si es el poder infinito. Necesitaría haber algo más allá, más poderoso que el infinito. ¿Puede existir algo más poderoso que el infinito? No, porque el infinito no tiene límites. Así que quitémonos la idea de que somos lo último de la creación, quitemos la idea de que hay algo que pueda cambiar nuestro verdadero ser, ¿sí? Porque Dios, Él mismo nos unió a sí mismo para que compartiéramos el todo, el infinito sin límites que se extiende para siempre. Cuando lo hacemos, el todo lo creado
el todo, te está agradecido. Pues Dios te está agradecido, pues nació. Pues precisamente en este mundo, nos lo voy a recordar, ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti, porque tú estuviste de acuerdo con Dios de que existieran. O sea, que tú mismo fuiste, a través de tu voluntad, quien las ubicó en el cielo. Llámalo ángeles, llámalo serafines, llámalo querubines. No tiene ningún sentido llamarlo con algún nombre porque implica limitarlo. Lo que Dios creó junto con su Hijo también tiene vida infinita en sí mismo. Pero tú los creaste con Él, tú los ubicaste, exactamente. Tú eres la voluntad de Dios. Adelante, Leti. ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Si fueses un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre. Pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel que te hizo co-creador del universo junto con Él quiere aprisionarte. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad, pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Y tú no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes. Aquí nos lo dice muy claro, ¿sí? Dios te ama. No hay nada absolutamente, ni en el universo, ni en este mundo, no existe un más allá, o sea, más allá del infinito, no existe un más allá del infinito. Desde el infinito, Dios desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Y está usando la palabra, o sea, lo que es sin límites y eterno. Eso, o sea, que tu voluntad sea eternamente ilimitada, o sea, ni el tiempo, ni el espacio, ningún límite a tu voluntad, ¿sí? Date cuenta qué diferente es al libre albedrío que tenemos aquí en la tierra. Ah, no, es que mi papá quería que fuera doctor, no, pero yo voy a decir que voy a ser licenciado en lo que sea, ¿no? Es mi libre albedrío. Y nos centramos que este libre albedrío con el que nos estamos tratando de centrar en este mundo, pues es una nada. Queremos ser un poquito más de la nada. Entonces, porque son ilusiones. Y Dios nos dice, tu voluntad es eternamente limitada. Obviamente nos está refiriendo al libre albedrío tan diminuto con el que estamos aquí tratando de regirnos. Nos está hablando de algo mucho más allá, abarcador, que abarca todo el infinito y toda la eternidad. Es una voluntad que no tiene límites. Ni siquiera nos los imaginamos. O sea, la verdad no nos imaginamos esto. Y este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Acabo de decir que no entendemos lo que es una voluntad eternamente ilimitada. Pero cuando lo aceptemos, obviamente que vamos a entender lo que es este concepto, porque no es un concepto, es un hecho. Nuestra voluntad no tiene límites. La voluntad de Dios que Él nos otorgó es la misma voluntad de Él mismo, ¿sí? Y en ese momento, cuando reconozcamos que tenemos ese poder tan inmenso, seremos libres. Es una promesa, pero promesa, de hecho, siempre se nos ha dado esto. Solo falta que lo reconozcamos, que es así, porque ya se nos entregó, ¿sí? Por eso dice, este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre, que eres el Hijo de Dios. Siempre has sido el Hijo de Dios. No nos hace falta reconocerlo, aceptarlo. Y aquí nos dice, no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio su voluntad. Entonces, cuando dejemos de tener pensamientos rencorosos contra nuestros hermanos,
En ese momento nos daremos cuenta que esos pensamientos rencorosos eran lo que establecíamos como falsas ilusiones de que nuestros hermanos eran diferentes a como Dios lo creó. O sea, es que aquí, como dices, está hablando de esta última frase que dijiste, está con mayúscula, pero tú no perdonarás el mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Aquel que te dio tu voluntad es Dios. Entonces, bueno, todo lo anterior está diciendo esto porque Dios nos crea y somos co-creadores con Él, pero hubo un momento en que el Hijo pues simplemente quiso hacer otra cosa. Porque aquí arriba dice, su respuesta, a ver si lo encuentro, porque está hablando de la respuesta que Dios dio y que ahora hay que escuchar a esa respuesta para que podamos volver a tener la libertad. Entonces está hablando de que tenemos un rencor, sí, un rencor hacia Dios mismo. Sí. Y esto puede ser a partir de que creímos que Él fue el que nos expulsa, ¿no? Porque está hablando de esto, o sea, a lo mejor más sutilmente porque te estás enfocando un poco más precisamente al juicio que hacemos hacia nuestros hermanos. Pero sí dice arriba que, es que déjame ver si lo encuentro, aquí está. Dice, a menos que hagas tu voluntad, no serás libre. Y hubiese podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo. Lo único que Dios hizo es darte su perfecta respuesta. O sea, Dios no te pudo dejar en ese pensamiento que tuvo el Hijo como separación. Y entonces Él da su perfecta respuesta. Y esa respuesta es a la que tenemos que escuchar. Escucha ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer su voluntad. O sea, está hablando de que sí fuimos creados y somos co-creadores con Él de todo, pero, o sea, como el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios olvidó esto. Y entonces el Padre le da una respuesta para que siga escuchando y se acuerde del amor de Dios y pueda así reconocer su voluntad. Y eso es lo que nos está diciendo que tenemos que hacer. Escuchar la voz que habla por Dios, esa perfecta respuesta que nos dio para que podamos seguir siendo libres, para que podamos tener la voluntad que Dios nos dio, o sea, la misma voluntad. Porque dice, Dios no podría haber permitido que su Hijo fuese prisionero de aquello que no desea. O sea, en ese pensamiento de separación, pues se ha fabricado todo lo que no se desea. Exacto. Entonces, Dios no hubiera permitido que así sucediera. Precisamente, pues esa fue su respuesta, el Espíritu Santo, ¿no? De otra manera, sería que estuviéramos en contra de nosotros mismos, ¿no? Y de Dios. Dios mismo también estaría en contra de él mismo si hubiera dejado que el Hijo pues siguiera con ese pensamiento. Él tenía que dar una respuesta. Claro, porque si es parte de él, pues sería estar en contra de él mismo. Entonces, bueno, creo que toda esta parte está hablando de eso, de ese pensamiento de separación que tuvo el Hijo, que Dios dio una respuesta, porque pues ese es el libre albedrío, ¿no? O sea, no le negó su decisión, sin embargo, le dio la salvación. Sí. Entonces, pues bueno, pues es que eso quería aclarar, porque todo lo demás sigue hablando de eso. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser un prisionero del miedo, un esclavo del amor,
convierte a una insignificante criatura de escasa vida. O sea, que recordemos quiénes somos, y para eso hay que escuchar la voz que habla por Dios. Por eso hay que escuchar al Espíritu Santo. Es que como que te estabas centrando mucho en el juicio que hacemos a nuestros hermanos. Y sí, es correcto eso, pero va mucho más lejos, ¿no? Sí. Porque está hablando de que nosotros mismos hemos tenido ese sentimiento de separación y que hay que sanarlo escuchando la voz que habla por Dios. Exactamente, sí, ciertamente, porque quería concluir que precisamente, sí, exactamente, o sea, sí me estaba centrando en la cuestión de que nosotros estamos haciendo un juicio contra nuestro hermano, pero al hacer un juicio contra nuestro hermano, también estamos haciendo un juicio contra Dios, porque estamos negando la santidad de Dios. Cuando negamos la santidad de nuestro hermano, negamos la santidad de Dios. Estamos culpando a Dios. Y por eso dice aquí que hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad y a tu hermano, automáticamente al ver la maravilla de la santidad en tu hermano, puedes contemplar la maravilla de la santidad de Dios, porque es la misma, ¿sí? Entonces, es cuando decides aceptar la verdad, es como el mundo se libera. Efectivamente, tiene razón, o sea, me estaba centrando en los juicios, pero pues aquí lo existe la aclaración perfectamente clara, en la que, pues básicamente lo que tenemos que aprender es a escuchar a su voz, porque fue su perfecta, lo que leíste más arriba, ¿no? Que es su perfecta respuesta. Y también eso, básicamente, ¿qué es el Espíritu Santo? La perfecta respuesta de Dios. Es otro nombre del Espíritu Santo. Adelante, Betty. Yo voy en el 5. En el 5, sí. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu propia salvación el mundo sana. Y todo lo que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad. Tu voluntad de sanarlo, y puesto que esto es una decisión que tomaste con él, él ha sanado, y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Es que es muy importante, cuando tú ves a tu hermano tal como Dios lo creó, lo que estás haciendo es bendecirlo y estás reiterando que la muerte es una ilusión. No lo estás diciendo una y otra vez a lo largo del curso, a lo largo de las lecciones, a lo largo del libro de texto. La muerte no existe, no eres prisionero de algo que Dios no creó. Y nos hace cortocircuito porque vemos que las personas, ya murió fulanito, y cuando tú dices, es que esto no existe, o sea, entras en un cuestionamiento. Hay personas que no quieren negar la muerte porque les parece que es algo que es real. Pero realmente nosotros mismos, cuando llegue el fin de este cuerpo, cuando nosotros decidamos, porque no es Dios quien nos lleva, nosotros somos los que ponemos fin a la utilidad de este cuerpo, nos vamos a dar perfectamente cuenta que nuestra mente sigue estando vigente, que nuestro sentido de conciencia sigue estando activo, y entonces vamos a reconocer que efectivamente la muerte no existe. No es necesario que lleguemos a ese grado, porque basta con que sigamos la voz que habla por Dios para que nosotros estemos tranquilos de aquí hasta ese momento. Porque cuando Él nos dice, a ver, estate en paz, estate calma, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y te voy a mandar un heraldo, un testigo, para que lo lleves a cabo. Y cuando lo llevas a cabo y te das cuenta que lo único que te trae es alegría, paz y mucha dicha, entonces es cuando vamos adquiriendo esa confianza para seguir la voz que habla por Dios. Entonces, de hecho, en el manual para el maestro nos dice que la primera cualidad que el maestro de Dios desarrolla es el de la confianza. Precisamente de eso estamos hablando, de la confianza de escuchar que siempre es guiado. Este proceso de adquirir confianza lleva tiempo.
Por supuesto, lleva tiempo. ¿Por qué? Porque escuchar nuestros... Es que yo no... es una cosa. Generalmente seguimos lo que dice el ego. Hace esto, hace aquello. Y ahí vamos y lo seguimos. Y vemos que no funciona. Nos ha costado trabajo distinguir entre la voz que habla por Dios y la voz del ego. Pero el mismo el curso nos dice, es muy fácil de identificar. Cuando tienes duda, cuando sientes temor, cuando sientes disgusto, cuando sientes algo que te incomoda, es el ego el que está hablando. En cambio, la voz que te habla por Dios es una voz pacífica, te hace sentir muy tranquilo, muy expandido, inspirado. Es muy distinto. Tenemos que aprender a distinguir cuando habla el ego a cuando habla del Espíritu Santo. Por eso, precisamente aquí, Dios te dirige a ti, te pide que le salves el mundo y te va a dar las instrucciones necesarias para que salves tu mundo. Porque tú no ves mi mundo ni el mundo del ético. Tú solamente ves el mundo que tú mismo has fabricado. Por eso la instrucción del Espíritu Santo es altamente individualizada porque tú forjaste un mundo de acuerdo a tus creencias, a tus pensamientos. Entonces, es mediante tu propia salvación como tu mundo sana. ¿Sí? Entonces, y aquí dice, todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión, para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él. Lo está diciendo nuevamente. Entonces, tu voluntad, tal como Dios, la misma de Dios, es sanar a las mentes de esta tierra de su pensamiento de que existe la muerte. Pero tienes que iniciar con la tuya, necesariamente. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, precisamente, acepta la voz que habla por Dios y aprende a escuchar, porque precisamente estas lecciones se nos están dando para que, ahí está, mi mente solo alberga lo que pienso con Dios. Y no puede ser de otra manera. Y te pide que recuerdes las bendiciones que Dios te dijo en tu creación para que así lo vuelvas a bendecir con tus hermanos. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Si hay alguien que quiera compartir algo de sus experiencias, pues el micrófono lo pueden abrir. Adelante, escuchamos. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión. Pues gracias por su acompañamiento y nos vemos mañana a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eterna. Hasta mañana.